Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con derivadas parciales. Fíjense bien, las derivadas parciales son muy similares a las derivadas ordinarias. ¿Cuál es la gran diferencia entre una derivada parcial y una derivada ordinaria? Bueno, pues aquí les puse básicamente la forma en la que nosotros trabajamos con derivadas ordinarias. Estas derivadas ordinarias, cuando nosotros trabajamos con este tipo de derivadas ordinarias, esto sería equivalente a tener y', por ejemplo. Esa es una notación. Podríamos también tener d sub x. Podríamos también tener la notación de Newton. A ver si me permite escribir la notación de Newton. Aquí está. La notación de Newton, que sería algo como esto. Todas estas me representan derivadas ordinarias. Cuando nosotros trabajamos con las derivadas parciales, algo bien importante y algo bien fundamental es que trabajamos nosotros con esta, con esta notación. Esta notación es fundamental a la hora de que nosotros trabajemos con las derivadas parciales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros vemos esta notación, significa que nosotros debemos entender que se requiere, o mejor dicho, que estamos trabajando con funciones de varias variables. Entonces, bien importante que nosotros notemos la gran diferencia entre una y otra notación. ¿Ok? Otra forma de escribir esto es suponer la función. Algunas ocasiones se escribe z, ¿sí? Y en subíndice decimos la derivada ante la cual vamos a trabajar. No le voy a poner igual porque no va a ser igual, sino que va a ser algo similar. Estoy buscando una flechita. Por ejemplo, yo podría tener algo similar a esto, que no es la igualdad, pero ahora yo podría derivar respecto a y, por ejemplo, a la función z, que sería también z, y entonces aquí sería z sub y. ¿Okay? ¿Por qué estoy suponiendo esto? Bueno, pues nosotros estamos suponiendo que z corresponde a una función, z va a corresponder a una función que depende de más de una variable. Eso es fundamental. Z depende de x y de y en este caso. ¿Okay? Entonces, quiero que se fijen muy bien que cuando z depende de x y cuando z depende de y, pues estas dos, esta x y esta y, son variables independientes. ¿Okay? Mientras que z se convierte en la variable dependiente. Bien diferente a cuando trabajamos en cálculo ordinario y tenemos la derivada de y respecto a x. Aquí no hay duda, aquí no hay confusión, aquí todo está bien clarito porque mi variable independiente es la x y la dependiente es la y no hay más, o sea, son únicas dos. Sin embargo, cuando nosotros vemos este simbolito de aquí y veo la x abajo, bueno, la variable que yo voy a derivar, pues sí es x, pero no es la única variable que se cuenta en la función. Si aquí vemos, la función tiene x, y podría tener todas las variables que ustedes quieran, w, r, t, q, o sea, podría tener un infinito de variables, ¿sí? Un infinito de variables, y sin embargo yo podría estar derivando respecto a x, respecto a y, respecto a w, respecto a r, respecto a t, etcétera, etcétera, etcétera. Esta anotación que nosotros vamos a estar trabajando es bien importante, ¿ok? Porque cuando nosotros veamos esta notación, implica que estamos trabajando con funciones de varias variables. Fundamental, funciones de varias variables. Si yo veo esta notación, pues es una función de una variable, pero acá es una función de varias variables. Este simbolito de aquí, este simbolito de ahí, tiene
es particular y es una D, así, D de Jacobi, así se le llama, una D de Jacobi, ¿ok? Y entonces cuando nosotros veamos D de Jacobi, tenemos funciones de varias variables. Desgraciadamente no existe un formulario, muchachones, para trabajar con derivadas parciales. No lo existe. Entonces nosotros vamos a tener que trabajar con el formulario que ya conocemos de cálculo ordinario. El formulario que tengan de cálculo ordinario, eso está bien. Lo que es importante, muchachones, es que ustedes conozcan muy bien su formulario. Es que ustedes sepan dónde están las fórmulas, dónde están los tipos de derivada, que conozcan bien cómo se utiliza su formulario. Cada formulario es diferente, cada formulario trae más, trae menos, trae de diferentes formas. Es muy, muy relativo el formulario. Todos les sirven, pero hay que saberlo ocupar. ¿Ok? Todas nuestras formulitas son utilizadas aquí. ¿De qué va la derivada parcial? Ya les había dicho, nosotros trabajamos, vamos a trabajar con funciones de varias variables. Estas funciones de varias variables, sí, tienen muchas variables, pero no puedo derivar al mismo tiempo a todas las variables. Es decir, solo vamos a poder derivar una variable a la vez. Ojo con esto, ¿eh? Solamente una variable a la vez. Significa que yo puedo derivar después respecto a otra variable y respecto a otra y respecto a otra. Esas les vamos a llamar derivadas parciales de orden superior y bien derivadas parciales mixtas, que cuando mezclamos las derivadas respecto a sus variables. Entonces, solo vamos a poder derivar una variable a la vez. ¿Sí? Entonces, como solo puedo trabajar con una variable a la vez, pues significa que la otra variable o las otras variables las vamos a tener que considerar como constantes. ¿Okay? Y las vamos a trabajar como si fueran constantes, así, es una constante. Y entonces, para ello, pues nosotros vamos a tener que utilizar nuestras formulitas que ya conocemos. Yo les voy a ir desarrollando aquí algunas formulitas para que las vayan recordando, se las voy a ir poniendo en color rojo, la formulita que vamos a ocupar. ¿Okay? Vamos a ver algún ejemplillo. Vamos a ver algunos ejemplillos simples, no muy elaborados. ¿Okay? Vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar con la función sea z, que depende de x y depende de y, igual a, se me ocurre, 3x cuadrada más 2y al cubo menos 5xy. ¿Ok? Es esa. Esa es la buena. Esa es nuestra función y esa es la que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Lo que nos piden a nosotros es vamos a hacer la derivada parcial, o lo que nos piden es la derivada parcial de z respecto a x y, ¿por qué no? La derivada parcial de z respecto a y. ¿Okay? Nos piden esas dos cosas. Nos piden que encontremos esas dos derivadas parciales. ¿Okay? La derivada parcial de z y la derivada parcial de z respecto a x y respecto a y respectivamente. Nuevamente, muchachones, el primer ejercicio lo hago despacito, paso por paso, paso por paso. ¿Ok? Y los que siguen, pues ya me voy un poquito más rápido.
De repente se me desesperan porque dicen, ah, es que eso está bien fácil. Pues sí, pero pues ni modo, hay que trabajar desde lo más sencillo hasta lo más complicado. A ver, vamos a tener esta derivada parcial respecto a x. Eso significa que nosotros vamos a tener que trabajar con la función de la derivada parcial de todo esto. Todo esto es lo que vamos a derivar. ¿Okay? Esto es lo que vamos a derivar y lo vamos a derivar respecto a x. Aquí va. Oh, no es cierto, no lo copió. Ahora sí. Ahí está. ¿Okay? ¿Qué significa? Que vamos a derivar a toda la función z, a toda esta función z, la vamos a derivar respecto a x. Observemos aquí, muchachones, que tenemos una suma de funciones. Bueno, pues una propiedad o una formulita, si ustedes lo quieren trabajar así, acuérdense que es cuando acuérdense que aquí las fórmulas son de cálculo ordinario, entonces por eso voy a utilizar la notación de cálculo ordinario. Cuando nosotros tenemos la derivada de u más v más... No me gustó esto, está medio feo. A ver. La derivada de u más v menos h más punto, 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 es más aquí más menos, más menos. Y cerramos. ¿Ok? Esto va a ser igual a la derivada de u más menos la derivada de v más menos la derivada de h más menos punto, punto, punto. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo para esa expresión. ¿Ok? ¿Qué es todo esto? Ah, caray, me lo puso como exponente. Bueno, sería. No lo quiero como exponente. La derivada de u más menos la derivada de v más menos la derivada de h. Más menos lo que siga. Lo que tenga que seguir. ¿Ok? Y pues básicamente eso es lo que estamos diciendo. Básicamente eso es lo que estamos diciendo aquí, o es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ok? Voy a separar la derivada de esto más la derivada de esto menos la derivada de esto con esta propiedad. Esa propiedad, si le quieren llamar formulita, pues también es válido llamarle formulita. ¿Ok? Y ese es el siguiente paso que vamos a hacer entonces. Recuerden, esto es así de uno por uno y después me voy más rapidito, ¿ok? Para que no se me desespere. ¿Ok? Y entonces vamos a tener esta derivada. Vamos a tener esta derivada. Y vamos a tener esta derivada. Quiero que observen, muchachos, los signos. Aquí yo tenía signo positivo, sigue signo positivo. Tenía signo positivo, se sigue permaneciendo el signo positivo. Tenía un menos, aquí aparece el menos. Por eso es que trabajamos con el más, menos, dependiendo del signo que yo tenga. Ok. Para trabajar con esto, ¿qué formulitas vamos a ocupar? Bueno, pues las formulitas más clásicas y más redundantes que tenemos. Nosotros sabemos que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Okay? Esa es mi primer formulita. Esta no nos puede fallar. Esta te la vamos a poner en rojo para que
sea la formulita. La siguiente fórmula que nosotros vamos a ocupar y que es realmente recurrente. Es una formulita que pues yo diría que es como de siempre, ¿no? Es la derivada de u elevada a la n, de u elevada a la n, es igual. Fíjense bien cómo se trabaja esta formulita. Vamos a bajar la n. N es cualquier número que se les pueda ocurrir excepto 0. ¿Okay? Es cualquier número excepto 0. Puede ser fracción, puede ser racional, puede ser irracional, puede ser raíz, puede ser cualquier número. ¿Okay? Entonces, bajamos la n a lo que tengo, a lo que está elevado, a la función que tengo aquí que es u. Fíjense que la u sigue permaneciendo igualita. A la u no le hice absolutamente nada. Y luego al exponente le vamos a restar un entero. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pues ahora sigue que derivemos a u, dependiendo la función que yo tenga aquí. ¿Ok? Entonces aquí puedo tener una función elevada a otra cosa, pues entonces después tendré que derivar respecto a u. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ocupar estas dos para esta función. Fíjense bien qué pasa. El 3 es constante, sale de la derivada. El 2 es constante, sale de la derivada. El 5 es constante, sale de la derivada. Y algo bien importante, la y en sentido estricto no es constante, pero como yo estoy derivando respecto a x, entonces la y toma el caso o se toma la atribución de trabajarse como constante. Entonces, por eso sale de la derivada. ¿Ok? Ya apliqué la primera propiedad. Aquí tengo ya la primera propiedad. Aquí está. ¿Ok? Aquí está la primera propiedad. Esa ya la aplicamos. ¿Ok? Palomita. Bien, palomita. Ahí está. No, me quedo medio gacha. Vamos a quitarlo. ¿Ok? Ya aplicamos la primera propiedad. ¿Qué sigue? Ah, pues ahora sigue que trabajemos con nuestra segunda formulita, que es bajar el exponente. Ah, ¿saben qué? Que voy a incluir otra. Voy a incluir otra formulita para la última función. La derivada de u. Aquí le voy a hacer una diferencia. La derivada de u respecto a u, pues es igual a 1. ¿Ok? Es igual a 1. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué dice que tengo que hacer en la derivada? Ah, bueno, pues en la derivada, según la formulita que tengo aquí, tengo que bajar el 2. Este el 2, bajamos el 2. A la x que tengo, a esta de aquí, le voy a restar 1 al exponente. Es decir, me va a quedar 2 menos 1 por la derivada de lo que está aquí abajo, que es x. Por la derivada de x respecto a x. ¿Ok? Esto está multiplicando, se va. Y me queda la derivada de x respecto a x. En este caso, en este caso esto es constante. Y como esto es constante, pues nosotros sabemos que la derivada de una constante es ¿qué? 0, ¿no? Entonces, la derivada de una constante, que es 0, esto no tiene x, entonces esto en automático se va a convertir en 0. ¿Ok? Eso se hace 0. Y estaremos trabajando con esta expresión. Ya vimos nosotros que esto es 0. La derivada de x respecto a x nos da la unidad. La derivada de x respecto a x también nos da la unidad. Y entonces pues ya podremos trabajar con lo que nos quedó a continuación, que es esto de aquí. 2 menos 1, pues me da 1, entonces basta que ponga yo la x, derivada de x respecto a x, nos da la unidad por todo lo demás. Esto se hizo 0, desaparece.
Esto se hace 1 y entonces solamente nos queda 5y. 5y, y esto pues ya dijimos que se hace, ¿ok? Y es así de fácil, muchachones. Y entonces así de fácil es que nosotros tenemos la derivada de z respecto a x, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque también me están pidiendo la derivada de z respecto a y. Fíjense, es una vacilada. Es realmente una vacilada. ¿Qué tenemos? Tenemos la derivada, la derivada parcial de z respecto a y es igual a la derivada parcial de 3x cuadrada respecto a y más la derivada parcial de 2y cúbica respecto a y menos la derivada parcial de 5xy respecto a y. ¿Correcto? Como estoy derivando respecto a y, pues esto no tiene y, este término no tiene y, entonces en automático lo puedo hacer cero. Tendremos pues que la derivada parcial de z, está quedando muy feo esto, la derivada parcial de z respecto a y es igual. Bajo el 3, bueno, aquí voy a poner 2, bajo el 3 a lo que tengo que es y, 3 menos 1 por la derivada de y respecto a y. Menos 5 es constante, x es constante, derivada de y respecto a y. Nosotros sabemos que la derivada de y respecto a y o de u respecto a u es 1. Entonces, esto se hace 1, esto se hace 1. Entonces nos queda que la parcial de z respecto a y es igual a 6y cuadrada menos 5x. ¿Okay? Y de esta forma es como nosotros vamos a trabajar nuestras derivadas parciales en función de la variable que nos pidan. ¿Okay? De verdad es bien, bien fácil. Vamos a trabajar otro ejemplo. Le vamos a subir un poquito de nivel para que vean que es pues que es igual de fácil. Realmente esto es muy, muy fácil. Nos dan z. Aquí le vamos a poner qué les parece el seno de 2x cuadrada más 2y cúbica. Le vamos a quitar este 2 para que no sea muy parecido. Le ponemos un 3. Menos, ¿qué será? Un logaritmo natural de 5xy. 5x más y. Así, para que se logre ver la diferencia. ¿Ok? Y ¿qué nos pedirán? Pues nos piden la derivada de z respecto a x. También. ¿Ok? Nos piden la derivada de z respecto a x. Mole, doña María. Pues fíjense que esto es facilísimo. ¿Ok? Nuevamente, muchachones. Lo que tengo que hacer, adiós, lo que tengo que hacer es es separar esto en dos derivadas. ¿Okay? Entonces esto va a ser de la derivada menos la derivada. ¿Okay? La derivada del seno de todo esto esto y esto se va. Aquí puedo ya de una vez trabajar el signo, por eso le puse menos, ¿okay? Para trabajar con el signo dividido entre la parcial de x. Entre la parcial de x. ¿Okay? Hasta ahí espero que vayamos bien. Separé la función con las formulitas que teníamos. Lo separé en el más o en el menos según tengamos. Me regreso a escribirles las formulitas que vamos a requerir.
Aquí les vamos a poner. Espero se acuerden de la formulita. ¿Okay? La derivada del seno de u, a mí me gusta siempre escribir el argumento. Esto que está aquí adentro, esto de aquí se llama argumento. Y es el argumento de la función seno, de la función logaritmo, de la función coseno. Ese argumento a mí me gusta ponerlo entre paréntesis para que no haya ninguna duda. Entonces, la derivada del seno, pues es el coseno de u, ojo, por la derivada de u. Bien importante. ¿Ok? Luego vamos a ocupar la derivada del logaritmo natural de u. Nuevamente estoy diciendo que u es lo que está dentro del paréntesis del logaritmo. O sea, en este caso sería 5x más y. Y esto tiene que ser igual a usados. Aquí hay un montón de fórmulas que se van a encontrar. Y digo un montón porque hay unas que te ponen 1 sobre u, 1 sobre u por la derivada de u. Esa es como una muy clásica. Yo la que suelo utilizar es esta de aquí, que escribo du sobre u. ¿Okay? Y podría haber ahí alguna otra variación. Y con estas formulitas nosotros nos podemos ir directito a encontrar nuestra función. ¿Okay? Para que no haya falla. Ahí está. Muy bien. A ver, entonces tenemos esta expresión de aquí. Nos están pidiendo que encontremos la parcial de z respecto a x. Vamos a aplicar esto. Nosotros sabemos que la derivada del seno, pues es el coseno y abusados, ¿eh? El argumento, fíjense, seno de u, coseno de u, el argumento para nada cambió. O sea, sigue siendo exactamente el mismo argumento. ¿Okay? Este no cambió en nada. Entonces, esto va a ser por el coseno de esto, por la derivada, aquí es donde viene, sorry, aquí me faltó la D. Aquí llevo la D. Por la derivada de esto. ¿Ok? Menos. Aquí me falta un paréntesis. Menos. La derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo ya sabemos que es 1. Fíjense bien. Es 1 sobre esto. 1 sobre esto por la derivada de esto. ¿Okay? Lo único que estoy haciendo aquí, chavales, es repetir lo que me están diciendo las formulitas. Es 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del seno es el coseno del mismo argumento por la derivada del argumento. Tal cual. ¿Okay? Pero de aquí nosotros ya somos unos cracks y ya sabemos varias cosas. Primera cosa, estoy derivando respecto a x. Eso significa que este término se va a hacer 0 y este término se va a hacer 0. Lo voy a hacer largo y cansado para que lo watchen y vean y no se les pase absolutamente ningún detallito. ¿Okay? Entonces, ¿esto será equivalente a tener esto? Y esto será equivalente a tener esto. Aquí. Que es este. Ok. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues lo que hice fue separar nuevamente en dos términos. Y separar en dos términos porque aquí existe el más y existe otro más. ¿Ok?
Y entonces, cuando nos toca a nosotros derivar respecto a x, no pierdan de vista que si derivamos respecto a x, este término de aquí, pues se va a hacer 0 porque no tiene x. Este término de acá, pues se va a hacer 0 porque no tiene x. ¿Okay? Y entonces eso me va a simplificar un montón, no, las cosas. Un montón. Ups. Ups. Dijimos que este es el que se hacía 0. Y dijimos que este es el que se hacía 0. Okay. A ver, este término ya desapareció. Se hizo 0. Este término ya desapareció. También se hizo 0. ¿Qué otra cosa puedo obtener de aquí? Bueno, pues el 2 es constante. ¿Sale? Más este 2 lo vamos a poner acá abajito. Ahí. Este 5 es constante. Sale. Ahí está. 5 por 1 me da 5. ¿Ok? Y solamente nos queda esta expresión de aquí. ¿Ok? Pero nosotros ya sabemos que la derivada de x respecto a x es 1 y tendremos que derivar esta cosa de acá. Entonces, la derivada de x cuadrada, pues es obvio que nos va a dar 2x por la derivada de x respecto a x. Por la derivada de x respecto a x. Que nuevamente, la derivada de x respecto a x, pues nos da la unidad. Oh, yo no sé por qué no quiere. Ahí está. Y ahí nos da la unidad. ¿Ok? Y esto lo vamos a copiar. ¿Ok? 2 por 2 nos va a dar 4x. Todo esto se va a convertir en 4x. Este ya dijimos que se hace 1. Desaparece. Desaparece. Y entonces, pues esta sería nuestra derivada. ¿Ok? Es así de fácil, muchachones. Se puede arreglar y se puede dejar más guapa, claro. O sea, aquí ya depende mucho de cada quien, ¿no? Podríamos factorizar, podríamos trabajar ahí con algunas cosas ahí importantes que en este caso realmente no son muy requeridas, pero pues a final de cuentas, si ustedes quisieran, se podría. Les recuerdo, la derivada de x respecto a x, pues sabemos que nos va a dar la unidad. Es la derivada de x respecto a x. Y la derivada de x respecto a x nos da la unidad. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros podemos estar desarrollando montonones de funciones. ¿Okay? Montones de funciones. Vamos a hacer otra funcioncilla. A ver, vamos a trabajar otro ejemplo. Esta cosa se sigue bajando, no sé por qué. Como que se... Ahora sí. Aquí va. Ahí está. Ahí siguen. Muy bien, muy bien, muy bien. Hagamos un ejemplillo. Bueno, ya esto ya lo expliqué. Entonces, vamos a hacer un ejemplillo extra de derivadas parciales. Vamos a poner la función, vamos a poner f, que depende de x, depende de y, depende de w, que es igual a e elevado a la 5x más 2y menos 3w menos la raíz cuadrada de x, y, w. ¿Okay? Aquí algo se ve extraño. Bueno, pues creo que sí está bien. ¿No? No, algo me hizo raro aquí. A ver, hasta aquí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ok, si no, ahorita le editamos.
está. Aquí vamos. Y entonces esto será menos la raíz cuadrada de x, y, w. Y lo que nos piden, calcular la parcial de f, respecto a w. La vamos a cambiar y ahora vamos a calcular respecto a w. Okay. Bueno. Fíjense bien, muchachones, aquí tengo que utilizar otra formulita de estas. Y nosotros sabemos que la derivada de una exponencial, le vamos a poner la derivada de una exponencial elevada a la u, pues es igual a e a la u, por la derivada de u. Observen que nuevamente d a la u no cambia en absolutamente nada. No voy a trabajar con la fórmula de la raíz cuadrada, la hay, pero la verdad es que a mí no me gusta. Entonces por eso es que no voy a trabajar con esta formulita. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer yo es que voy a cambiar mi función como a mí me guste. ¿Okay? Entonces yo tengo f, que depende de x, depende de y, depende de w, es igual a e a la 5x más 2y menos 3w, y aquí es donde viene, menos x, y, w, y esto lo elevamos a la 1/2. ¿Vale? Entonces, nos están pidiendo que derivemos toda esta cosa respecto a w. ¿Ok? Entonces vamos a tener f sub w. Observen que estoy utilizando otra notación. Ya no utilicé la de Jacobi, ahora utilicé esta notación. ¿Okay? En cualquier momento podemos cambiar de notación sin ningún problema. Esto será equivalente a tener la derivada parcial de e a la 5x más 2y menos 3w, todo esto respecto a w, menos la parcial de x, y, w a la 1/2 respecto a w. ¿Qué significa que sea respecto a w? Bueno, pues significa que x y y son constantes, o las vamos a considerar constantes. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos a tener f sub w es igual. La derivada de la exponencial es exactamente la misma exponencial por la derivada de lo que está arriba, que sería 5x más 2y menos 3w, y todo esto respecto a w. Menos. Aquí hay una potencia, entonces acuérdense de la formulita que teníamos de u a la n. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el 1/2 a lo que tengo, x, y, w, le voy a restar 1. 1/2 menos 1 menos 1/2 por la derivada parcial de x, y, w respecto a w. ¿Vale? Como yo estoy derivando respecto a w, pues sé que esto se va a hacer 0 y esto se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a w. Entonces, f sub w es igual a la exponencial de 5x más 2y menos 3w por la derivada de menos 3w. La derivada de menos 3w es menos 3. Menos 1/2, todo lo demás permanece igualito, x, y, w a la menos 1/2 por la derivada de esto. Ojo, aquí no se hacen 0, y no se hacen 0 porque estaríamos trabajando como el producto de la constante.
¿Se acuerdan la primera formulita que teníamos? De la constante por u era igual a la constante por la derivada de u, que es básicamente esto. Y en ese sentido, pues entonces aquí va a aparecer x, y por la derivada de w, pero la derivada de w es 1. Vamos a dejar guapa esta funcioncilla, esta derivada, y entonces vamos a obtener f sub w es igual a menos 3 por la exponencial de 5x más 2y menos 3w menos x por y dividido entre dos veces. Como esto está a la menos 1/2, lo puedo mandar hacia abajo y expresarlo como raíz de x, y, w. ¿Okay? Y entonces de esta manera nosotros tendríamos hecha nuestra derivada parcial respecto a w. ¿Okay? Nos da tiempo de hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio de derivadas parciales. Quiero hacer una función más complicada. Ya trabajamos con trigonométricas, senos, cosenos, con exponenciales, con logaritmos, con exponentes, con polinomiales. Pues vamos a hacer un collage de estas cosas. ¿Okay? Vamos a trabajar con un collage de estas cosas. A ver a ver con qué nos podemos encontrar. A ver. Vamos a tener. Vamos a hacer. Vamos a cambiar de variable. Ya no va a ser f, ya no va a ser z. Y vamos a poner p, que depende de x, de y, de z. Y p es igual a 2x dividido entre 3x más 2y más, me quedó muy fuerte más, no se deja, más, 5z sobre 8x más 2y menos 3z. Y entonces lo que quieren, lo que nos piden es calcular la derivada parcial de p respecto a x. ¿Ok? Derivada de p respecto a x. Eso es lo que nos están pidiendo. Nuevamente, muchachones, aquí nosotros podríamos trabajar con la formulita de, a mí en particular no me gusta, ¿no? Pero la derivada de u sobre v, acuérdense que es v por la derivada del de arriba menos el de abajo, perdón, menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Podríamos trabajarla con esta. Híjole, a mí la verdad es que esta no me gusta nadita. No sé, le agarré aversión. Entonces, yo prefiero trabajar con la fórmula del producto. Cuando yo tengo un producto, es U por B más B por U. O sea, checan que yo prefiero las cosas positivas, chavos. Entonces, por eso es que aquí siempre es más, acá siempre es menos. Entonces, para que yo haga esta función, la voy a reescribir y la voy a dejar como yo quiera. ¿Ok? La voy a dejar como yo quiera. Y entonces vamos a tener P, X, Y, Z es igual 2X que multiplica a todo lo que está aquí abajo
elevado a la menos 1. ¿Ok? ¿Por qué lo hice así? Porque yo prefiero tener el producto. Si ustedes prefieren trabajarlo como cociente, se vale, ¿eh? Sin problema. Más 5z por 8x más 2y menos 3z a la menos 1. ¿Ok? Y entonces, bajo este argumento, nosotros ya podremos trabajar y ya podremos decir que para este caso, esto será u y esto será v. Para este otro caso, esto será u y esto será v. ¿Ok? Eso va a depender mucho de lo que nosotros queramos trabajar. Ok, vamos a encontrar la derivada parcial de p respecto a x. Es p respecto a x. Acuérdense, la función con un subíndice de la variable me indica derivada parcial. ¿Ok? Esto significa derivada parcial. Esto va a ser el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es una u a la n. Entonces, bajo el menos 1 a lo que tengo, que es 3x más 2y, le resto 1. Menos 1 me da menos 2. Por la derivada de lo de aquí adentro respecto a x, que es 3. Más el anterior, 3x más 2y a la menos 1 por la derivada de esto, que es 2. ¿Okay? Ya terminé de derivar el primer término. Acuérdense, es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Uy, no va a caber. No va a caber, no va a caber. A ver, lo voy a hacer más chirris. Lo voy a hacer más chirris para que sí quepa. Si no, no me va a caber aquí. A ver, lo voy a hacer así, chiquito, chiquito. P sub x. Entonces va a ser el primero, 2x, por la derivada de esto, bajamos el menos 1, a todo lo demás lo dejo igualito, le resto 1, me daría menos 2, y derivo lo de aquí adentro respecto a x, que sería 3, más, este queda igualito, o sea, hace 3x más 2y a la menos 1, por la derivada de esto respecto a x, que es 2. Más. Ahora, ese más es este más. El primero, que sería 5z, por la derivada de este. ¿Ok? Como aquí hay un menos 1, pues entonces hay que bajar el menos 1 por todo esto, que sería 8x más 2y menos 3z a la menos 2, porque hay que restarle 1. Por la derivada de lo de aquí adentro, respecto a x, que sería 8. Esto se hace 0 y esto se hace 0, porque no tiene x. ¿Correcto? Luego sería más el 8x más 2y menos 3z a la menos 1 por la derivada de 5z, usados. La derivada de 5z pues es 0, porque no tiene x. Y eso significa que todo esto se hace 0. ¿Ok? Pues entonces, como quien dice, muchachones, nosotros ya acabamos. Y esta cosa sería p sub x, acuérdense, es derivada. 3 por 2 me daría 6 por el menos 6x, que multiplica a 3x más 2y a la menos 2. Más 2 por 3x más 2y a la menos 1. 5 por 8, 40, menos 40z por 8x más 2y menos 3z y todo esto a la menos 2.
¿Puede quedar más guapo? Claro que puede quedar un poquito más guapetón. Y vamos a dejar los exponentes negativos para abajo. ¿Ok? Y entonces vamos a tener P sub X es igual menos 6X partido entre 3X más 2Y al cuadrado. Más 2 entre 3X más 2Y. Aquí ya no es necesario que le ponga el exponente. Si le quieren poner a la 1, pues la neta se van a ver muy paisanones, ¿no? O sea, ya no pongan el menos 1. Ya se obvia que ahí llevamos un menos 1. ¿Vale? Entonces ya no pongamos el menos 1. Para no vernos novatos en esta onda del cálculo. Menos 40z dividido entre todo esto, que sería 8x más 2y menos 3z, y esto sí va al cuadrado. ¿Ok? Y de esa manera nosotros obtendremos nuestra derivada parcial respecto a x de una función de tres variables. ¿Okay? Esta es mi función de tres variables, x, y, w, y la obtuvimos, la derivada de p respecto a x. Ok, compañeros, pues esto se trata de seguir trabajando, entonces hagan un montón de ejercicios, muchos ejercicios, y nos vemos pronto. Chao, chao.